a esta tarde de miércoles en directo, prácticamente las 6 de la tarde, y entramos hablando de actualidad, máxima actualidad, añadiríamos, porque desde este domingo, día 12 de mayo, las empresas estarán obligadas a controlar las horas. Cada entidad deberá disponer de un sistema de control de horas, fijando la hora de entrada, de inicio y de finalización de la jornada. Puede ser un sistema tecnológico o un sistema tradicional el que registre la jornada. No hacerlo implicará multas de más de 6.000 euros. Y hablaremos también de cómo han aumentado en Castilla y León y también, por cierto, en otras comunidades, pero en la nuestra, en los últimos años las renuncias a heredar, a las herencias. Han subido un 3,1% con respecto al último año. El impuesto de sucesiones o bien el coste fiscal forman parte de los motivos para decir no. Y el maltrato infantil es un problema oculto y silenciado. Los profesores de la comunidad cuentan con un protocolo para que esto no ocurra. En los colegios maristas dan herramientas a los niños para que aprendan a defenderse. Hablaremos del protocolo que este colegio, de modo pionero, ha puesto en marcha. Y hoy, dentro de nuestro tiempo de personas extraordinarias, hablaremos del voto para todas las capacidades. Una dirección en plena inclusión a nivel regional y también, por supuesto, a nivel nacional. Más temas en nuestro sumario. Comenzamos. La pasión de una mujer por el periodismo y su deseo de encontrar el propósito de su vida en las primeras décadas del siglo XX es el grueso del nuevo libro de María Reig. Papel y tinta es el nombre de este título que nos hará reflexionar. Todos los seguidores del mentalismo están de enhorabuena, porque esta tarde visita el plató de Vamos a ver nuestro mentalista Max Verdier. De su mano descubriremos esos trucos de ilusionismo que nos dejan con la boca abierta. Y hoy en Vamos a ver tenemos una tertulia muy especial, con personas que son realmente extraordinarias. Nuestros invitados hablarán de su experiencia con el voto en las últimas elecciones, un derecho para todo tipo de capacidades. Bueno, les decíamos que el maltrato infantil es un problema oculto y en muchos casos los niños lo sufren en los entornos más cercanos. Los profesores en nuestra comunidad cuentan con un protocolo para actuar si tienen alguna sospecha y en los colegios de maristas han dado un paso más para empoderar a los niños. Les dan herramientas a los alumnos para defenderse. Vamos a ver este vídeo. Tienen entre 6 y 7 años y están leyendo en clase La regla de Kiko, un cuento infantil escrito para prevenir que niños y niñas sean víctimas de abusos o agresiones sexuales. Hay muchos lugares o momentos donde no se les puede proteger. Tienen que ser ellos mismos los que aprendan a protegerse. ¿Qué decimos cuando alguien nos toca en una parte del cuerpo que nos hace sentir mal y no nos gusta? ¡No! ¡Eso sí que no! De manera muy sencilla, descubren que hay límites que pueden poner ellos. Es importante que ellos sepan detectar los peligros y cómo tienen que actuar si se encuentran en situaciones de este tipo. No nos pueden tocar en la ropa interior ni nosotros tocar a los demás. Desde infantil a bachillerato, a lo largo del curso, durante varias clases, todos aprenden a actuar contra el maltrato. Que sepan distinguir que no es algo bueno ni normal y que sean capaces de pedir ayuda. Como por ejemplo nuestros amigos, nuestras profesoras y la policía. El maltrato infantil es una preocupación social. Por esta razón, en este colegio, los profesores enseñan a los niños a protegerse ante cualquier situación. En la que hay un maltrato físico, psicológico, de abuso sexual, de negligencia por abandono del cuidado de los niños. Y los alumnos aprenden a través del juego. Que no sea de una forma seria, que pueda asustarles. Enseñar a los niños a protegerse se ha convertido en parte de la educación del siglo XXI. Bueno, pues vamos a hablar con el director del Colegio Maristas La Inmaculada, el hermano Máximo Blanco. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena, permítame que le dé la enhorabuena ante este paso un poquito más
arriba que están dando los maristas para mostrar, como hemos visto en el vídeo, cuál es el proceder para poder empoderar a los niños y darles las herramientas adecuadas para decir no. Lo hemos escuchado claro en esas aulas. Así es, intentamos que los niños sean conscientes de las acciones en las que se sienten bien y en las que se sienten mal, y que sepan ante lo que se sienten mal decir no. Fíjese, a mí me parece muy importante que se haga práctica de ese decir no, que no se tenga como algo oculto de lo que no se habla, pero que en la realidad están viviendo, por desgracia, hogares, niños dentro de lo que es su entorno más cercano, los hogares, la escuela, donde se les acosa y donde ellos se sienten mal, no saben explicarlo, pero es algo incómodo y que les hace sentirse mal. Está muy bien hacer prácticas, estos son como simulacros, hermano. Sí, hacen role-playing o dibujos para que el role-playing, sobre todo, ponerse en el papel uno y otro, para que sepan al otro decirle no, eso no me gusta, no me siento bien, a mí no me gusta así, y que sean capaces la otra persona de respetar los sentimientos de cada uno. Claro, que sepan decir no y plantar cara ante lo que entienden como incómodo y como agresión, como algo que no les apetece vivir. Yo creo que es muy importante, y por eso también nos parecía una necesidad el decirlo en voz alta, en contar ese pasito más que están dando desde algunos colegios en nuestra comunidad, aunque el protocolo está ahí sobre la mesa y hay una normativa, pero yo creo que está muy bien el realizar una práctica. Claro, nosotros tomamos como base el protocolo de la Junta, por supuesto, pero en torno a dos fechas importantes, en noviembre el 20, el Día de los Derechos del Niño, y en abril, el día 25, el Día del Maltrato Infantil, se les refuerza más estas ideas de ellos tienen que saber respetar sus derechos y respetarse unos a otros. Nos parece espléndido. Muchísimas gracias. Ojalá tomen ese ejemplo, porque yo creo que es absolutamente beneficioso y positivo para esa enseñanza de los más pequeños. Gracias, hermano. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cambiamos de tercio, de temática, pero seguimos en Castilla y León, lógicamente, en nuestra comunidad. Vamos a hablar de los esquiladores, de la ausencia de verdaderos profesionales del esquileo, de que hay que ir fuera de nuestro país para poder contratar mano de obra en Castilla y León. Vamos a ver antes este vídeo. Es una jornada habitual para ellos. Hoy en Viloria de la jurisdicción, por las manos de estos 6 esquiladores, pasarán más de 2000 ovejas, de la tijera en la antigüedad a las máquinas más avanzadas. 100 y algo, 200, depende del día, depende de la oveja. El manejo del animal es vital para cumplir los tiempos. Como Néstor, más de 300 esquiladores vienen a la campaña desde Uruguay, tierra de gran tradición de ganado ovino, porque en España la oferta no se cubre, no hay mano de obra formada en este oficio ancestral. Yo he propuesto al INEN dar unos cursillos o contratar gente que quiera aprender, cursillos como se hace de soldador, de carpintero, etcétera, de esquilador. Mientras los esquiladores hacen su trabajo, el ganadero recoge la lana de estas ovejas merinas, la más cotizada, aunque mal pagada, apenas 1,60 € al kilo. Se venderá a China, donde tras el lavado y el cardado la venderán a mercados como Italia. Ahora mismo está muy flojo ese mercado porque los que más llevaban la lana eran los rusos. Y con el tema de Rusia está muy complicado, pues ahora el precio está muy bajo, por eso no sube nada. Esta empresa leonesa esquila en toda Castilla y León, Extremadura o Portugal y alcanzarán esta campaña las 650.000 ovejas esquiladas. Bueno, pues parece mentira, pero así es la realidad. Alfonso Suárez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Al frente de Montañas de León están ustedes ubicados en Veguellina de Órbigo, también en Villalpando. Sí, sobre todo tenemos los centros en Veguellina de Órbigo y en Villalpando, en la provincia de Zamora. Bueno, pero son una de las 5 empresas, las únicas 5 empresas que hay en España de esquileo. Y aún así, en buena medida, la mayoría de los trabajadores de la mano de obra de la cual disponen viene de fuera, de otros países. La verdad es que sí, igual en nuestra empresa que en las diferentes que hay por España, la mayoría son gente de fuera de España.
También hay empresas de esquiladores españoles, pero la mayoría es gente de fuera. Bueno, ¿y cuál es la razón? Pues en realidad no lo sé muy bien. Tú aquí, para que a nosotros nos dejen traer gente de fuera, tenemos que poner una oferta en el INE, y en el momento que esa oferta no se cubre con trabajadores españoles, pues nos dan la autorización para traer gente de fuera. Si hubiera gente de aquí, pues no nos daría la autorización. Lógicamente, pero la pregunta es, ¿qué pasa? Que ya no los castellanos y leoneses solos, sino los españoles no les interesa el esquileo, es demasiado duro. Esto era un trabajo que ha venido ancestral, ¿no? Tradicional, de los pueblos, de gran dureza, desde luego, pero también hay trabajos de gran dureza que sí que disponen de mano de obra. ¿Por qué el esquileo está como está? Pues no sé muy bien, yo creo que, bueno, es un trabajo muy duro. Qué prestoso es. Me parece prestosísimo, que dirían en mi querido León, pero sí, es que el ver cómo se esquila ahí la oveja es, bueno, me parece prestoso. Dicho lo cual, que no sabemos la respuesta, ¿no, señor Suárez? No, la verdad es que no. Bueno, partiendo de que es un trabajo muy duro, desde luego, pero bueno, es un trabajo como otro, que se gana más o menos bien, pero hay mucha escasez de mano de obra, no sé. ¿Cuál suele ser el salario de un buen esquilador? Hombre, nuestros trabajadores cobran por nómina todos. O sea, que es un salario normal, que ellos al cambio a su país les interesa, porque vienen 3, 4 meses, ya su salario al cambio a su país les interesa. Pero bueno, después hay cuadrillas por aquí, de españoles en concreto, que cobran a destajo y cobran por ovejas esquiladas y cobran por eso, o sea que... Bueno. Sí, no, ya, pero que me concrete más, porque esto es como ir a por la fresa, ¿no? Que a lo mejor trabajas 3 meses o 4, pero cada mes te metes 3.000 euros, que no lo sé. ¿Cuál suele ser un salario medio de un esquilador que controle? Nuestros trabajadores no llegan a 3.000 euros, desde luego. No, pero que no lo dice, ¿eh? Señor Suárez, que no lo dice. Pero bueno, 1.500, ¿en torno a 1.500 euros? Sí, por ahí más o menos, una nómina de sobre unos 1.500 más o menos. ¿Y se trabaja cuántos meses en la temporada? Nuestros trabajadores vienen la mayoría por 3 meses y después hay algunos que alargan hasta 6 meses. Es el máximo del visado que nos permite. Bueno, pues muy amable, nos ha sorprendido desde luego la noticia, las dejan guapísimas, sí. y esa lana, como decían nuestros compañeros, se exporta, ¿no? Fuera. Sí, esta lana va sobre todo sucia a China, donde se lava y nos la vuelven a vender a Europa para hacer los famosos trajes de pura lana virgen. Bueno, pues le felicitamos por continuar con la empresa, con Montañas de León. Gracias, Alfonso Muy Suárez. bien, gracias a vosotros. Feliz Adiós. tarde, feliz tarde. Vale, Seguimos hablando del mundo rural. A nosotros, como a muchos de ustedes que ya, porque ha sido un vídeo viral, se han enterado, nos ha sorprendido la protesta de un ganadero, de Noel Cañedo. Esta protesta que se ha hecho viral, les digo, de este ganadero, de este pastor, por el cierre de un gallinero que molestaba a los turistas. Yo luego voy a ahondar en lo que es el tema, porque es mi obligación, la de informarles previa documentación y contrastar la situación tal como era en un municipio pequeñito de Cangas de Onís. Vamos primero a escuchar la respuesta ante ese cierre que aún no se ha producido, esta protesta que se ha hecho viral del bueno de Noel Cañedo. Resulta que sale la semana pasada, esta semana para mí que fue, una noticia que me llamó muchísimo la atención, que decía que el dueño de un hotel rural de Sotucangas, de cuyo nombre no quiero acordarme, resulta que el tipo denunció a un vecino porque al lado de su hotelito rural tenía unos pites. Tenía ahí un gallinero con unos pites y claro, los pitos canten. Y coño, que a los inquilinos del hotelito rural molestaba ellos el canto de los pitos, porque cantaban a horas intempestivas. Horas intempestivas, ¿qué horas son, majos? Porque una hora intempestiva para mí son las 3 de la mañana, cuando los inquilinos de las casas rurales están con la música en el jardincito, chunda, 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 a las 3 de la mañana. Y nunca nadie en Pueblo Mío protestó. Pero que un pollo cante a las 7 de la mañana, a las 6, cuando empieza a salir el sol, pues lo normal. ¿Para qué me cago en Dios venís a un pueblo a hacer turismo rural? Encima llaméislo rural. Me cago en la puta que vos parió. No me jodas. Entonces, ¿a qué venís? ¿A qué venís?
Resulta que el pollo molesta, pero el chunda hasta las 3 de la mañana, o las 4, o las 5, o las 6, o amanecer allí con chunda como ya vi yo, eso no molesta. Lo normal es que haya pites en los pueblos, no que un tipo consiga que se cierre un gallinero porque los gallos canten. Que tú cuando vas a Madrid, a Xixón, a Oviedo, lo que sea, a un hotel, ocúrresete ir al dueño del hotel a preguntar o a protestar porque mete ruido los coches, porque meten ruido los camiones de la basura a las 2 de la mañana, porque mete ruido el chigre de abaixo. ¿A que no se te ocurre? ¿A que no? Lo que sí fa es poner en las sugerencias o en las opiniones que el hotel estaba mal aislado de los ruidos. ¿La culpa de todo esto? No lo tienen ni los carapijos de los inquilinos que protesten por el gallito cuando vienen a un hotel rural. No sé si saben a dónde vienen, pero bueno. Bueno, pido disculpas porque he pedido a algunos compañeros que me filtraran esos tacos y no son horas de escuchar tacos. Así que les pido disculpas. A la petición mía parece que no se ha hecho caso omiso de mi petición. Pero la responsable soy yo, con lo cual pido disculpas. Dicho lo cual, este es el vídeo viral. Hay que adentrarse en lo que es la historia. Y nosotros nos hemos querido poner, como solemos hacer, en cada ocasión que les mostramos un testimonio, a un caso como el que escuchamos, hemos hablado con José María García, que es el propietario de unos apartamentos rurales en Sotucangues, Camino de Picos de Europa, así se llama, y hemos querido también hablar con la otra parte denunciada, que es el propietario de ese criadero de gallos, Fernando Villarroel, que nos ha sido absolutamente imposible, y mire que lo hemos intentado, hemos llamado hasta turismo de Asturias, en fin. Él no ha querido entrar en directo a contarlo, nos manifiesta que ha habido multitud de medios de comunicación, audiovisuales, también medios de comunicación de prensa escrita, y no ha querido de radio entrar en ninguno de ellos. Lo que sí que nos ha dado opción es a decir lo que él entiende que es su realidad y con pruebas. Quiero decir, esto no es un tema de que las pitus, kikirikikis, ni sonidos de la naturaleza le estorben en absoluto, ni a él ni a sus clientes, sino que viene, parece que de un problema más personal que otra cosa. Entre estas dos personas, que son vecinos de esta zona de Cangas, pero que lo que sí que hay de realidad, y les digo que nos ha dado pruebas de ello, son los análisis de las grabaciones sonoras registradas, a petición suya, por supuesto, al ayuntamiento. El ayuntamiento contesta diciendo, fíjense en este documento, el ayuntamiento de Cangas dice que no dispone de sonómetro, a lo cual piden al Principado de Asturias que se lo cedan. Se hace esas mediciones y están viendo las horas. 2:30 de la madrugada, 4, 5, bueno, y así hasta las 6:30 de la madrugada, que ya sería más normal para que un gallo cantara. Pero dense cuenta que algún día en el que se ha practicado estas medidas, algún que otro día de febrero, pues las mediciones están practicadas a las 2:30 y 3 de la madrugada. Y la medición, si el tope son 45 decibelios, suben hasta 75-78 decibelios. Por eso, y ahora quiero, compañeros, que mostréis el siguiente documento. Eso es donde aparca él. Esos son los apartamentos y esos son los transportines que este hombre, Villarroel, aparca a la puerta de su negocio. Ahí lo están viendo. Pero estos son documentos gráficos. Yo ahora pido, por favor, compañeros, que me mostréis el documento donde el ayuntamiento de Cangas de Onís hace una resolución. Esto, ¿tenemos este documento? ¿Perdona? No, pero esto también lo tenías y se lo podía... bueno, pero que no lo habrán pasado, pero que lo tengo yo y nos lo ha enviado. Es la resolución del Ayuntamiento de Cangas de Onís, quería que lo vieran los telespectadores, donde se obliga al señor Villarroel a eliminar ese criadero de gallos por esas mediciones fuera de la legalidad. ¿Con esto qué quiere decir?
Que el señor José María García está en contra, viviendo en un pueblo maravilloso, por cierto. Además he estado hace poquito en la zona y no he visto un lugar más bonito, ni efectivamente con sonidos más estupendos como las vacas, los gallos y todo lo que es naturaleza, si no nadie iría a un medio rural, es de sentido común, como decía el amigo Noel. Pero estamos hablando de 2 y 3 de la mañana y que los decibelios llegan a 70 y tantos, exactamente, les decía 75 o 78. Vamos a escuchar algunos de ellos. Esto no es ilustrativo de nada, es cantar un gallo. O sea, lo sabemos y lo hemos oído todos. Pero esto se produce no a estas horas. Como han visto en ese documento registrado, ha sido a las 2 y 3 de la madrugada. Con lo cual, el ayuntamiento ha obligado al señor Villarroel, que nos hubiera encantado que entrara también él y diera su opinión, pero se le ha obligado a que retire a ese criadero de gallos, y esto no es cuestión de naturaleza ni de medio rural, sino, como les digo, de un contencioso por esa contaminación acústica. Nos gusta contar las noticias, pero contarlas de manera contrastada. Dicho lo cual, queremos saber qué va a ocurrir a partir del 12 de mayo con el horario de los trabajadores, inicio, fijar inicio y salida. Nos lo cuenta nuestro invitado. Querido Raúl Santaeufemia, responsable de Política Sindical, Industrial y de Empleo de UGT, bienvenido a tu casa. Gracias. Hacía mucho que no nos veíamos. Muchas gracias. Tenemos entre manos algo muy importante, pero tanto para los trabajadores, de los que os ocupáis directamente los sindicatos, como para la empresa, para los empresarios. Y dentro de esos viernes sociales, ya hace tiempo, yo creo que el 8 de marzo, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto de medidas urgentes de protección social, que además el 10 de abril ya se anunciaba ese acuerdo de convalidación del Real Decreto y no hay marcha atrás. Desde la patronal se advierte que es complicado, luego intentaremos hablar con el secretario general de FECAL en Castilla y León para que nos dé su opinión, pero a partir de este domingo todas las empresas están obligadas a que sus trabajadores queden fijadas las entradas y salidas de sus trabajadores. Así es. Está claro que tanto por la parte patronal como por la parte social, con los trabajadores y trabajadoras de este país, es importante, tanto por una parte como por otra. Hay varias vías. Una, sobre todo, aquel empresario, porque no todos son fraudulentos ni todos ilegales, aquel empresario que lo ha estado haciendo bien hasta el día de hoy y como tal tenía bien regido el tema del control horario, calendarios, permisos, retribuciones, pues no va a tener ninguna preocupación y abanderará mucho más, que lo está haciendo bien hace tiempo. Una norma la cual ya del día 12 entra totalmente a su actividad, a su acción, a su ejecución. Aquellos que a partir del día 12 no lo tengan verán claramente cómo sus trabajadores se lo exigirán, porque como así también impulsamos desde nuestra organización, desde UGT Castilla y León, y como tal también la inspección laboral desde la campaña del programa de trabajo digno desde el verano pasado, tanto con el tema de falsos autónomos, igualdad, equiparación de salarios por brecha salarial, como ahora con el tema del fichaje del registro de horas, pues es un paso más que desde nuestra organización aplaudimos y seguro que hacemos efectividad de aquellas patronales que quieran hacer ese fraude que están haciendo tanto a la nómina como a la seguridad social. Hablan de que esto va a dificultar o va a poner en peligro quizás la flexibilidad del empleado. No sé al respecto qué opinan. Todos entendemos, y los trabajadores los primeros, tanto como profesionales como aquellos que al final ven claramente que tienen que dignificar la empresa en la cual están trabajando y por algo tienen un contrato con derechos y deberes, que en tanto el empresario tiene sus derechos y sus deberes y el trabajador también. Pero entendemos que esa dificultad, intentando entender que a día de hoy para algunas empresas puede ser costoso la implantación de esas aplicaciones o esa herramienta,
como también entendemos que es tal vez difícil para aquellos sectores o empresas que tienen un trabajo mucho más flexible. Bueno, pues la flexibilidad ha existido siempre, sobre todo desde el año 2008 con esta crisis o tema precrisis, los trabajadores han entendido que esa flexibilidad, sobre todo por el comercio, el mercado y sus sectores, que ha cambiado mucho en los últimos años, entendían que tienen esa flexibilidad. Pero una flexibilidad no puede datarse en que, como pueden darse los datos, el último trimestre del 2018, 188.500 horas semanales en Castilla y León se han dejado de pagar, que son al final traducidos 4.700 puestos a tiempo completo, 40 horas semanales, les ha salido gratis a la parte empresarial. Pues me dicen que ya tenemos al otro lado del teléfono al secretario general de CECALE. Señor Esteban, muy buenas tardes, gracias por entrar en directo. Hola, buenas tardes. Nos hubiera encantado que estuviera junto con el señor Santa Eufemia, pero queremos saber cuál es la opinión que les merece a la empresa esta disposición, este Real Decreto aprobado por el ahora Gobierno en funciones. Pues ahora en estos momentos estamos expectantes a cómo se va a desarrollar e interpretar la obligación de control de la jornada laboral, ya que ahora de momento la norma carece de pautas concretas de cómo desarrollarse. Y es verdad que ahora mismo hay muchas incertidumbres. Hay incertidumbre en cómo se va a implantar, por ejemplo, en jornada en teletrabajo o en jornadas flexibles. También hay incertidumbre en qué tendrá la inversión que van a tener que hacer las empresas, qué tipo de inversión van a tener que hacer. Incertidumbre en cómo lo van a tener que desarrollar las pymes con 1 y 2 trabajadores, con la dificultad que les conlleva a empresas de pequeño tamaño el tener que cumplir una norma sobre la cual todavía no hay unas pautas para su desarrollo. Claro, pero fíjese usted, incertidumbre, pero es que es este domingo. Sí, de hecho ha habido una jornada recientemente en COE en el cual sí que es verdad que lo primero que se nos ha dicho a los empresarios es que va a haber un tiempo flexible, 2 meses aproximadamente, en el cual se vaya desarrollando los modelos y los reglamentos adecuadamente para la implantación de este control de horarios. Señor Santa Eufemia. No, entendemos que sí que es incertidumbre, tanto por la parte empresarial como social. El domingo se puede encontrar en el que algunas de estas empresas no tengan material de registro. Entendemos que estos 2 meses, lo que marca también la norma, que es verdad que, como dice bien el señor David Esteban, pues carece de esa exigencia de herramienta o método y forma, pero entendemos también que en otras cosas que sí que ha exigido leyes como la reforma laboral, la parte patronal enseguida se han puesto al hilo y enseguida han sido capaces de poder llegar a obrar. Entendemos que la parte de las jornadas totales, que son las que tienen 40 horas semanales, son las que ahora entrarían en el nuevo registro, porque es al final la exigencia real, ya que la reforma del Estatuto de los Trabajadores en el 2015, hace 4 años ya exigía la parte patronal en el que aquellos que tienen jornadas parciales, que a día de hoy, y puedo decir el dato, en el 2018 fueron 373.033 contratos en Castilla y León, estas personas ya están obligadas, la parte patronal desde el 2015 a registrarse. Es decir, señor Esteban, que casi 400.000 trabajadores en nuestra comunidad ya tenían por parte de la empresa la obligación de... Claro. Sí, estaban obligados, los contratos de tiempo parcial ya estaban obligados y es más, muchas empresas ya tienen instaladas sistemas de control horario. El problema que nos surge ahora y que nos están preguntando a las organizaciones patronales provinciales es que la nueva norma cómo afecta a sistemas que ya están implantados en la actualidad. Tema de protección de datos, hay incertidumbre también en ese sentido, de qué datos estaban recogiendo hasta ahora y con esta ley si son necesarios todos esos datos que se estaban recogiendo o se está incumpliendo por otra parte la ley de protección de datos. Como digo, estamos ahora en un momento de incertidumbre que poco a poco seguro que iremos vislumbrando. Eso es. ¿Sobre la protección de datos? Sí, entendemos que tal vez es la ley que para todos también era una obligación, con la protección de datos, no puede ser tan ligero y tan fácil y no sobre todo judicializado o denunciado esa ligereza que había con la protección de datos, pero entendemos también en el que en materia de todo este registro de horas, con el tema tanto ordinario, todo eso, pues sobre todo ya no solo las 188.500 horas extraordinarias que decíamos que nos estaban abonando, sino también vamos más allá, que es sobre todo, como comentaba también el señor de CECALE,
era en materia de todos aquellos sectores o trabajos que pueden ser más difíciles de llegar a regular. Claro. Como aquí podemos llegar a proponer también a la parte patronal, en el que desde hace 2 meses, desde el Gobierno, la Dirección de Trabajo y la Inspección Laboral, a nivel provincial y regional, ya se les ha ido avisando, y también la norma dice que desde hace 2 meses la patronal, el empresario, tiene que haber empezado a conversar de qué herramienta puede utilizar tanto la negociación colectiva o vía trabajadores o vía organización social. Entonces entiendo que si el domingo todavía más de un empresario todavía no ha hablado con sus trabajadores, pues va siendo tarde, porque desde hace 2 meses lo primero que tienen que haber hecho ha sido conversar con sus trabajadores en qué materia de consenso se puede haber arreglado. ¿Puede añadir algo a esto último, señor Esteban? Sí. Aquí una parte muy positiva de esta ley es que se va a desarrollar a través de la negociación colectiva, y en eso estamos nosotros muy convencidos. Tiene que ser a través de la negociación colectiva donde se tome el desarrollo de toda la aplicación del control de horarios. Y eso va a ser sindicatos, la empresa con sus trabajadores, que lleguen a un acuerdo de cómo hacerlo. Pero tengo entendido, que si ese acuerdo no se llegara a ese acuerdo, ese entente cordial entre trabajadores y empresa a través de los sindicatos, de los convenios, sería el empresario el que decidiría la manera, ¿no? Sí, pero hay una obligación de informar a los trabajadores y de que se les tiene que establecer una comunicación de cómo se va a desarrollar el control horario. Pero, como digo, no hay una pauta, el teletrabajo no está fijado cómo se va a hacer, las pymes no está desarrollado para ellas cómo lo tienen que hacer, ley de protección de datos hay todavía dudas. Todo esto hace que nos pregunten muchas empresas y que tengamos que estar un poco a la espera, hablando con el Ministerio, y seguro que en breve, en el desarrollo de la misma de estos 2 meses, a lo largo de diversas jornadas, y cuando la Inspección de Trabajo también nos vaya indicando cómo va a hacer la supervisión del control horario, pues seguro que ya con unas pautas claras podremos ir diciendo mucho más en este sentido. El fin último, porque nos estarán escuchando seguro que tanto empresarios como trabajadores, es que se hagan menos horas extras, o que las que se hagan, bienvenidas sean, siempre que se paguen. A nivel legal tenemos 80 horas extras, las cuales se marcan claramente en el nivel del Estado español. Luego esas 80 horas extras en 4 meses siguientes, mediante negociación colectiva, convenio colectivo, tratamiento de ese diálogo entre trabajador y empresario, se pueden disfrutar o se pueden llegar a cobrar, y sería otra vez, como quien dice, empezar a contar a cero. Si tú tienes 40, 50, 60 horas extras, si las disfrutas o las cobras, vuelve otra vez a contar a cero. Por lo tanto, hay ya una remanente de horas en las cuales ya están totalmente legisladas. No es no hacer pero horas. Sobre todo es el llegar a tener, sobre todo, el ingreso en nómina y sobre todo el fraude a la seguridad social. Y por otra parte, nuestra organización, dentro de aquellas propuestas que se van a hacer en la negociación colectiva, entendemos que a día de hoy, año 2019, con el 100% de los trabajadores, tanto por la parte empresarial abonado como por la parte personal, si quiere también libremente llegar a disponer de ello, todos aquellos conductores, comerciales, personas que están con el transporte, todos aquellos sectores que puedan estar sin un trabajo físico 100% de su jornada en un establecimiento, en una oficina, en un local, que se contabilice. Se puede llegar a tener una tablet, un ordenador, un smartphone en el cual una aplicación, según se encienda por la mañana, ya se ficha y se cierre. Es más, desde UGT alentamos claramente también a la patronal, a CECALE, COE, CEPIME, poder llegar a un acuerdo en el cual el Gobierno entienda de ello, en el que la desconexión digital, que es necesaria y obligatoria, llega un momento dado en el que al cumplir tu horario se desconecte el servidor de la empresa. Que no te puedan localizar, vamos. Se acaba el servidor y se acabó tu jornada. Y se acabó. Señor Esteban, por finalizar, ¿entiende que esto va a ser bueno para todos, o por el contrario va a dificultar esa relación? Yo de esta ley, como he comentado, una cosa positiva es que se va a desarrollar a través de la negociación colectiva, pero también es positivo que hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas lo hacen bien y la mayoría de las empresas y la mayoría de los trabajadores también lo hacen bien, pero está claro que hay una bolsa de trabajadores que hay absentismo y hay una bolsa de empresarios que no hacen bien las cosas. Eso lo tenemos muy claro. Y esta norma va a ayudar para que aquellos que lo hacen mal, tanto trabajadores que hacen absentismo como empresas que no hacen bien los deberes, la anotación de horas claro, y el pago de horas extras, viene bien para los dos. Hay que arreglar las dos cosas a la vez, el tema del absentismo y el tema de las empresas que no hacen bien las cosas. Pues muchísimas gracias de verdad por haber entrado en directo, señor Esteban.
que pueda continuar con su agenda, apretada agenda. Gracias desde CECALE y gracias como siempre. Gracias, señor Esteban, y gracias a Raúl Santofemia. Simplemente un mensaje. Alentar a la empresa en el que tenga diálogo y negociación con los trabajadores antes del domingo. Los trabajadores entendemos que tienen sus derechos y sus deberes. Estamos a miércoles, ¿eh? Sí, pero alentar que los trabajadores a día de hoy ya es una ley que entra a formar parte de un estatuto, de una norma en el cual exigimos que la inspección, creemos que sí que va a ser así, esté totalmente vigilante a partir del domingo y los trabajadores no teman en pedir su solicitud de horas extras y sobre todo el abono de la nómina, porque al fin y al cabo recala también en un fraude a la seguridad social. Gracias, Raúl. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar después de un tema que cada vez nos sorprende más, y es la situación de las herencias, de cómo han aumentado las renuncias a las herencias. Fíjense ustedes que han subido esas renuncias hasta un 3,1% respecto al último año. Nos lo contará nuestra invitada en unos minutos.